Una de las preguntas que nos han dejado. Vamos a hablar sobre deudas. ¿Qué está en riesgo si dejo de pagar mis deudas en el sistema financiero? Están en riesgo todas las propiedades que estén registradas a tu nombre y que tengan una partida registral, no importando el formato: local comercial, garaje, lote sin construir, casa, departamento, hectáreas, da igual. Todo aquello que tengas a tu nombre y que esté inscrito en la SUNAT corre riesgo, así como todos los vehículos de cualquier formato: motolineal, motocarga, camión, tractor, volquete, camioneta, auto, todo lo que esté a tu nombre en vehículos y que estén registrados en SUNAT al 100% de tu nombre también corre riesgo. Y tercero, todas las cuentas bancarias que tengas en el sistema financiero están en riesgo. Perfecto. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de deuda aplica todo lo que explicas? Todo tipo de deuda en lo que son bancos, financieras y cajas. Da igual si es un préstamo, si es una hipoteca, si es tarjeta de crédito, absolutamente todo dinero o todo consumo que hayas realizado con tarjetas de crédito en el sistema financiero, pues aplica lo que te acabo de decir si es que dejas de pagar. ¿Y hay forma de minimizar el impacto si voy a entrar en crisis financiera? Claro que sí, hay algo que se llama blindarse, hablada de manera coloquial, que viene a ser protegerse para minimizar este impacto, es decir, proteger esas propiedades para que no las vayas a perder o pierdas lo menos posible, así como los vehículos. Los vehículos, por ejemplo, se pueden proteger al 100%, ningún vehículo te lo van a embargar o lo van a rematar. Y en cuentas bancarias también sucede lo mismo, simplemente vacías todas las cuentas, las cierras y trabajas con cuentas de persona jurídica en su mayoría, donde tú tienes todo el control y la representación. Esas son jugadas que cuando tienes el conocimiento son muy fáciles de hacer. Ya, ok, perfecto. Pero ¿a qué llamas blindarte en el sistema para no perder? Blindarse, hablo de la protección que tú vas a tener. Por ejemplo, cuando tú tienes una propiedad y la quieres proteger y sabes que vas a entrar en rojo, hay varias estrategias que puedes utilizar. Una de ellas es el autoembargo, es decir, una deuda que vas a ponerle tú mismo a esa propiedad a nombre de un tercero para que ésta ya tenga una carga en la partida electrónica y de esta manera el banco ya no pueda proceder. Esto se renueva cada 10 años. La otra es la triple venta, pasar esta propiedad a 3 dueños totalmente diferentes. Ya no aplica la acción pauliana, no se podrá revertir. Otra de las estrategias es la copropiedad. Del 100% de la partida electrónica al cual tú representas, pues lo pasas una parte o varios pedacitos, digamos un 50%, un 80% a otras personas, ya sean familiares o sean terceros. De esta manera solo podrán embargar, digamos, un 10 o un 20% de esa casa, de ese departamento, de ese local comercial, de esa propiedad en sí. Por lo tanto, sí se podrá embargar, pero la ejecución, el remate será inviable en la vida real. Con los vehículos bastará pasar de titularidad, ya sea con transferencia habitual o ya sea por donación. No importa si es un familiar o si es un tercero, ese vehículo queda totalmente protegido, es decir, ya no podrán embargarlo, no se podrá rematar, no habrá orden de captura. Y con lo que respecta a los bancos, en las entidades donde tú tengas esta mancha, tengas estas deudas que no puedas pagar, pues simplemente vacías todas las cuentas, eliminas todas las cuentas y sacas cuentas en entidades donde no vas a tener ningún problema o en alguna caja, por ejemplo. Yo utilizo Caja Huancayo, esa podría ser. Ojo, que esto no significa que esa cuenta, que a pesar que sea una entidad de que no debes, esta pueda ser embargada. Ese riesgo siempre va a existir. Otra salida podría ser utilizar billeteras digitales, porque las billeteras digitales, exceptuando la de Yape, hablamos de, por ejemplo, Agora, tipo Prexpe, Global 66, Taquenos, Toolkit y otras billeteras más que ya se han puesto de moda, tanto nacionales o internacionales, permiten esta protección porque no son consideradas cuentas bancarias, pero sin embargo a ti te permiten hacer operaciones que en el sistema financiero son habituales. Llámese Yape, llámese Plin, tanto para enviar y tanto para recibir, y también te permiten recibir transferencias interbancarias usando un CCI, a pesar que estas billeteras no son cuentas bancarias tradicionales, no generan ITF, pero con el CCI te van a poder hacer una transferencia de cualquier banco a estas billeteras sin
que tu billetera sea considerada un banco. Podrás recibir ese saldo en soles y podrás tú transferir a cualquier CCI de cualquier otra entidad y por lo tanto quedas protegido. Todavía las deudas no están afectando a este tipo de soluciones digitales. Perfecto. ¿Y desde qué monto debería preocuparme si dejo de pagar? En realidad no existe una regla, una norma que indique de tal monto, pero yo diría que desde 1.000 soles para arriba ya el banco tiene la potestad de aplicar todos estos procedimientos, pero en la práctica no es viable cuando son montos pequeños. Por ejemplo, la ejecución o el inicio de un trámite procesal para el embargo de una propiedad por una deuda de 1.000 o 5.000 o 10.000 soles no tendría sentido. Por eso el banco siempre trata de agotar todas las salidas de negociación, mandándote mensajes de texto, mandándote correos, llamadas, mensajes por WhatsApp, notificaciones a tu domicilio. Hará todo lo posible hasta el tiempo más largo posible para negociar contigo antes de iniciar cualquier proceso, porque es tedioso, engorroso y costoso para las entidades mantener estos procesos. Siempre la negociación va a jugar a tu favor. Perfecto. Y acá hay una pregunta interesante. ¿Cómo se negocia con los bancos las deudas? La negociación es un tira y afloja. Es tú ponerte en una posición, indicar que vas a pagar tal monto, si lo quieres ver de manera porcentual, del 100% de la deuda que tengas. Por ejemplo, si fuera 100.000 para entender el ejemplo, tú te cierras en un 10%, en un 20%, en un 30% hacia abajo. Por ejemplo, el banco te va a llamar y te va a decir, tú me debes 100.000, págame menos 20%, o sea, te pide el 80%. Siempre el banco va a tirar a su favor y tú lo que vas a hacer es decirle, no, mira, yo solo te puedo pagar no le vas a decir 10%, ¿no? De frente tú le lanzas 10.000. Ya sabes que la deuda es 100.000. Tú le lanzas 10.000 sabiendo que es un 10% y probablemente el banco te va a decir que no. Entonces ahí empieza el tira y afloja. Te va a decir, bueno, señor, ya no le podemos descontar hasta 60.000. Y tú le vas a decir, no, ahora le subes a, bueno, máximo te podrá dar entonces 15.000. El banco va a seguir diciendo que no, va a bajarte un poquito más, 50.000. Y tú podrás subir un poquito más. Ese proceso de dar un poquito más y el banco permitirte un poquito menos, ese proceso va a haber un momento en que uno de los dos tenga que ceder. Mientras tú mantengas tu posición, bueno, tú tienes la de ganar, pero si tú cedes, pues ahí acaba la negociación. En el mejor de los escenarios podrías negociar tranquilamente a un 10%. Conozco casos reales donde las personas han negociado un 10% de su deuda y la mataron por completo, le dieron su cartón adeudo y regresaron al sistema. Es decir, de una deuda de 100.000 solo pagaron 10.000 y de una deuda de 10.000 solo pagaron 1.000 soles. Y ese podría ser tú. Perfecto. ¿Y qué define que pague menos de lo que realmente debo? Lo que define es qué tanta es tu premura de volver al sistema financiero. La regla es mayor tiempo de deuda, mayor facilidad para que tú puedas negociar a tu favor. Es decir, no es lo mismo que tú quieras negociar y regresar al sistema, limpiarte, por así decirlo, en 6 meses de haber dejado de pagar, que haya pasado 1 año o 2 años o 3 años o 5 años. Mientras más años pasen, mientras más sea el tiempo, pues esta negociación más va a tu favor, porque el banco se da cuenta que la posibilidad de cobrarte se va extinguiendo. Así que si tu premura es regresar al sistema en menor tiempo, tú tienes la de perder. Si no tienes problema en esperar 3, 4, 5, 8 o hasta 10 años, entonces la negociación va más a tu favor, posiblemente un 10% e inclusive me atrevería a decir hasta un 5% de tu deuda. Perfecto. ¿Y por qué dices que no se acaba el mundo si estás en rojo en el sistema? Muchas personas creen que cuando entran en rojo en el sistema ya su vida acabó, ya no pueden trabajar, ya no pueden hacer negocios, ya no pueden ser generadoras de dinero. Y eso es un mito totalmente falso. Tú, estando en rojo, puedes crear empresas.
tú estando en rojo puedes abrir cuentas, solo que no vas a poder abrir cuentas en los bancos más conocidos o en las entidades donde has estado debiendo, pero siempre habrá entidades como las cajas, por ejemplo. Caja Bancaria es una de ellas que a pesar de que estés en rojo, te va a permitir abrir una cuenta como persona jurídica, y como persona jurídica tú puedes seguir vendiendo, puedes abrir ese restaurante, esa bodega, vender y ofrecer productos o servicios al mercado. Habrá algunas restricciones, por ejemplo, con negociaciones con el Estado, que sí piden requisito que no estés en rojo en el sistema, pero en sí todo el mercado privado, el mercado en general, no tiene ninguna restricción. Al público, a tu cliente no le importa si estás en rojo, el cliente no te está monitoreando, va por un producto o va por un servicio que tú estés ofreciendo, no va por quién seas tú o qué condición tengas en el sistema financiero. Así que todos podemos seguir haciendo negocios, todos podemos seguir haciendo inversiones, pero con ciertas limitaciones. Pero eso no significa que nuestro mundo se acaba. Cuántico, ¿y qué recomiendas para salir de deudas si tú ya pasaste por ello como lo hiciste? La solución para salir de deudas es la generación de flujos, la generación del dinero. Las deudas no se resuelven con más deudas. No necesitas que nadie te preste dinero para pagar esas deudas. Lo que tú necesitas es volver a fabricar ese dinero. Por ejemplo, si tú debes 100.000 y sabes que puedes negociar con un 10, 20%, quiere decir que tú necesitas 10.000 a 20.000 soles. Lo que tienes que hacer es tú fabricar ese dinero en el menor tiempo posible. ¿Por qué no fabricar 10.000 soles al mes, 20.000 soles al mes, 50.000 soles al mes? Y estos montos que te acabo de decir son totalmente viables en ciertos sectores, que lo vamos a hablar en otra sección. Perfecto, ahora mira, vamos a pasar a un tema de financiamiento. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona eso de tener financiamiento sin pagar intereses? Ya, existen otros productos con ciertas modificaciones que el mismo banco no te ofrece y que te permiten a ti tener financiamiento a cero intereses. Lo normal que conoce el público son los famosos préstamos o capital de trabajo, pero sí o sí habrá intereses en ellos. Pero se puede hacer una jugada. Las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son para consumo, para que compres comida, compres ropa, pagues algún servicio. Pero los que dominamos el sistema tenemos herramientas, conocemos de estas herramientas que permiten transformar ese saldo de una tarjeta de crédito en dinero que podemos utilizar como capital de trabajo, como inversión. Para el banco va a ser un consumo, va a ser un pago de servicio, como si hubieras comprado pollo a la brasa, como si hubieses comprado ropa, como si hubieses pagado el agua o la luz. Pero para ti no va a ser un producto o un servicio, va a ser cash, dinero que vas a tener en tus cuentas y que vas a poder utilizar para seguir creciendo. Y los intereses son cero. Lo que se paga es una comisión por este servicio de transformación. Esto no lo ofrece el banco directamente. Esto lo ofrecen empresas totalmente privadas tipo fintech que dan este servicio a una comisión bastante baja que oscilan del 0.30% al 2% en su mayoría para los bancos principales, los 5 bancos principales en nuestro país: BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank y Banbif. ¿Qué monto puedo obtener con esos sistemas? El monto lo determina tu línea de tu tarjeta de crédito. Si tu línea es de 1.000 soles, podrás sacar el 100% de esa línea, o sea, los 1.000 soles. Si tu línea es de 10.000 soles, pues podrás disponer de esos 10.000 soles. Si fuera 100.000 soles, podrás disponer de esos 100.000 soles. Las líneas en promedio que puede llegar una persona estándar, común y corriente de la población está entre los 50.000 a los 150.000 soles como máximo por tarjeta y por entidad. Y la suma de todas sus tarjetas en todo el sistema financiero, por lo general, no suele pasar los 300.000 soles o los $100.000. ¿Qué requisitos se necesita para tener líneas altas? Bueno, los requisitos básicamente son varios factores. Uno es la edad. No es lo mismo presentarte al banco con 18 años, con 25 años, con 30, con 40 o con 50. Entonces, mientras más edad tengas, es mucho mejor. Pasas un mejor check. Lo segundo es el historial. Es decir, no es lo mismo
pedir algún producto financiero al banco, algún préstamo, tarjeta de crédito, pero que no tengas ninguno, que sea tu primera tarjeta, tu primer préstamo, no tienes historial, así que las posibilidades se reducen. Puede que no te den, o si te dan, te lo van a dar, pero muy pequeño. Y lo otro es la cantidad de ingresos que tú puedes demostrar. Esto es gracias a nuestro amigo Sunat. Lo que tú declaras en todas las rentas y especialmente en la renta de tercera, la renta de cuarta y la renta de quinta. A los bancos les encanta la renta de quinta, que es la planilla, los sueldos, pero los sueldos altos. La cuarta no le dan tanta importancia, pero igual suma. Y la tercera es también importante porque es la que demuestra que tú tienes un negocio y que tienes capacidad de pago, tienes capacidad de ingresos. Así que mientras más alto sea lo que tú estés declarando mes a mes, pues eso te favorece, porque no es lo mismo que tú le demuestres al banco en papeles, en documentos, presentando tu reporte tributario o tu PET 621 o tus declaraciones a la SUNAT del RUS, por ejemplo, que tú estés declarando ingresos de 8.000 soles al mes o de 40.000 soles al mes o de 100.000 soles al mes. De esto va a determinar qué tanto crédito, qué tanta línea te van a dar o posiblemente te vayan a aumentar. Ok. ¿Y a qué llamas sistemas de baja gama y alta gama? Existen en el mercado diferentes formas, mecanismos, herramientas que permiten esta transformación del saldo de todas las tarjetas de crédito de los 5 bancos principales e incluso de los otros bancos no tan conocidos. Pero algunos sistemas permiten montos pequeños, por ejemplo las billeteras digitales, permiten sacar de 500 en 500 y máximo podrás hacer, no sé, 5.000 soles, pero tienes que hacer muchas operaciones, o sea, mucho trabajo de hormiga, porque esos sistemas no están preparados para montos altos. A eso le llamamos de baja gama. Y también existen otros sistemas donde de un solo clic puedes tranquilamente sacar 10.000, 20.000 y hasta 30.000 soles por operación. En un solo clic, 100.000 soles, por ejemplo, en un solo día. Eso es imposible usando los sistemas de baja gama, llámese billeteras o fintech similares que tienen estas limitaciones de 500 o 1.000 soles por operación. A eso nos referimos. Perfecto. Y ahora dime, ¿qué es el ruleteo? El ruleteo simplemente es el traspaso de una deuda de un ciclo a otro ciclo. Para el sistema lo ve como que tú has pagado el 100% de la deuda de tu tarjeta de crédito, pero para ti simplemente la deuda pasó de un mes a otro mes. Y lo más interesante del ruleteo es que en verdad no te estás deshaciendo del dinero. Normalmente en una deuda, cuando tú pagas una cuota, digamos 3.000 soles, esos 3.000 soles que salen de tu bolsillo nunca más lo vuelves a ver. Se lo entregas al banco, ya sea en ventanilla o ya sea por una aplicación para pagar esa cuota o esa deuda y simplemente chao, se fue tu dinero y suele en esa cuota estar capital más interés. En cambio, en el ruleteo, esos mismos 3.000 que los vas a necesitar van al banco pero regresan a ti. Por eso se llama ruleteo, es como una ruleta, como un boomerang, va y viene, va y viene. Es decir, tú terminas de hacer esta ruleta, este pase, si tú 3.000 soles lo mueves 10 veces en el sistema, vas a pagar una deuda de 30.000 y en la última vuelta, en la última ruleta, esos 3.000 regresan a tu poder. Pregunta, ¿cuánto se llevó el banco en dinero real? Nada, cero, absolutamente nada. Esa es la maravilla del ruleteo. ¿Y cuánto habrías pagado de intereses? Pues en esta figura del ruleteo absolutamente nada, porque el sistema va a asumir que tú has hecho el pago total, pero tú sabes que en la vida real simplemente has hecho esta movida, esta ruleta, este boomerang para trasladar una deuda de un ciclo a otro, es decir, de un mes a otro. El ruleteo no mata la deuda. Lo único que hace es hacerte ganar tiempo para que más adelante puedas tener ese dinero y realmente lo puedas matar. Cuántico, pero ¿sirve el ruleteo para progresar financieramente?
En algunas personas que sí se educan y que usan de manera inteligente el dinero, especialmente los que tienen negocio, se recomienda utilizarlo como capital de trabajo. Toda aquella persona cuyo negocio sea ofrecer un producto a la venta. El ruleteo te permite tener este financiamiento a cero intereses de manera muy rápida. Con ese dinero tú compras esa mercadería y la vendes. La puedes vender pues en una semana, en 15 días, en 30 días. Tienes hasta 45 días para poder venderla y devolver al banco ese dinero y quedarte con toda la ganancia. En ese sentido, pues el ruleteo es muy bien utilizado. Pero la mayoría de personas que está buscando tener líneas altas y sacar el dinero y ruletearlas, por lo general no tiene negocio. Si ese es tu caso, pues no vas a crecer. Todo lo contrario, las personas suelen mal utilizar este dinero, invertirlo, porque una cosa es el mundo de los negocios y otra cosa es el mundo de las inversiones. Y por lo general utilizan este dinero para las inversiones y como no conocen las reglas del juego de las inversiones, casi siempre pierden ese dinero. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú efectivizas el saldo de una tarjeta de crédito y lo utilizas para una inversión y la pierdes? La deuda no desaparece. Ya no tienes el dinero, pero ahora tienes una deuda. Y como no generas dinero, porque no haces negocio, pues entras en lo que llamamos el valle de la muerte, crisis financiera. Estás económicamente frito pescadito. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la SUNAT. Cuántico, ¿qué es mejor, RUC 10 o RUC 20? Ni uno de los dos, cada uno tiene necesidades diferentes. Yo diría que si estás empezando en el mundo de los negocios, no tiene sentido que saques un RUC 20. ¿Por qué? Porque cuesta, no es gratis, es un trámite que se hace en notaría o en algunas otras entidades, pero tiene un costo. Sin embargo, el RUC 10 es totalmente gratuito, se puede sacar incluso desde el celular o acercándote a cualquier oficina de SUNAT. No hay absolutamente ningún pago que hacer por este trámite y tampoco la emisión de comprobantes, que ahora es totalmente electrónico, es totalmente gratuito desde el portal de SUNAT. A menos que tu negocio requiera un movimiento un poco más fluido en la emisión de comprobantes, vas a tener que pagar pues a alguna empresa PSE, proveedor de servicio electrónico, para que te pueda agilizar la emisión de tus comprobantes. Pero estos pagos suelen ser no mayores de 50 a 100 soles al mes. O ya lo haces de manera gratuita con la página de la SUNAT, que demora un poco y a veces falla, o lo haces con un proveedor de servicio electrónico, un PCE facturador electrónico. Entonces es mucho más económico iniciar ese negocio y ese emprendimiento que no sabes si va a funcionar. Entonces, si tú no sabes si va a funcionar, ¿para qué vas a gastar dinero? Es mejor que te ahorres ese dinero y te concentres en hacer que ese negocio crezca. Ya cuando tu negocio crece o amplías otra gama, otro sector en tu negocio, otros giros, otros rubros, yo recomendaría por un tema de orden y no se mezcle, pues crees una empresa para cada giro. Pero esa es otra etapa, eso es cuando tú ya has evolucionado. No tendría mucho sentido abrir una empresa jurídica, invertir, gastar en ese momento en algo que no sabes si va a funcionar o no. Para que tengas una idea, crear una empresa te puede costar desde los 250 soles con algunos programas que el Estado promueve, como Produce, por ejemplo, hasta más de 1.500 soles cuando haces una empresa bastante fuerte, bastante constituida, ya sea de manera tradicional yendo a una notaría, ya sea con un abogado particular de tu preferencia o utilizando sistemas tipo CPFOES que tienen convenios con algunas notarías. Igual no es tan barato, así que ninguno es bueno ni malo, mejor o peor, depende de tus necesidades. Cuántico, algunos ven a la SUNAT como enemigo, pero yo te pregunto, ¿por qué es importante trabajar de la mano con SUNAT? Porque la SUNAT, señores, quieras o no, respaldan los ingresos que tú vayas a tener y con esos ingresos va a respaldar los activos y patrimonio que tengas a futuro y evites problemas de desbalance o incremento patrimonial no justificado.
Todos los seres humanos queremos vivir de manera cómoda, es decir, tener vehículos, tener propiedades, viajar, tener una buena calidad de vida para nosotros y para nuestras familias. Pero todo eso tiene que estar respaldado y la única entidad en todo el Perú que puede respaldar eso es la SUNAT. Si tú trabajas de manera informal o evadiendo impuestos, o sea, generas ingresos, tienes dinero, y con eso tienes esta calidad de vida, te compras activos, te compras patrimonio, pues vas a encajar en esta configuración que se llama desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado. Entiéndase que el patrimonio son las propiedades que uno pueda tener y son los vehículos que uno pueda tener y es el dinero que uno tenga guardado, resguardado en las entidades financieras. La suma de todo lo que te acabo de decir es el patrimonio y toda persona pues quiere que su patrimonio aumente, tener propiedades, tener dinero en cuentas, tener vehículos. Eso no es malo, es normal que una persona quiera eso. Lo malo es que ese patrimonio aumente y no tenga este respaldo, es decir, no esté justificado. Por eso se llama incremento patrimonial no justificado. ¿Y qué es lo que se tiene que buscar? Un incremento patrimonial justificado. ¿Y qué es lo que lo justifica? Pues nuestras declaraciones de ingresos en la SUNAT. Y eso ya está determinado hace muchísimos años. Los peruanos tenemos 5 maneras de declarar ingresos mediante las famosas rentas. Renta de primera categoría, alquileres, renta de segunda categoría, intereses, enajenación de inmuebles y ganancia de capital, renta de tercera categoría, absolutamente todos los negocios que emiten una boleta o una factura, renta de cuarta categoría, todas aquellas personas profesionales o no que realicen alguna actividad, un servicio mediante algún talento o inversión de su tiempo, llámese ingenieros, abogados, gasfiteros, anfitriones, absolutamente cualquier tipo de actividad. Es trabajo independiente, emites un recibo por honorarios. Y por último están los que trabajan en planilla. Ellos cobran mediante su boleta de pago, tienen algunos beneficios sociales como el seguro, hacen un ahorro forzado, ya sea en el sistema nacional o en el sistema privado, la ONP o la AFP. Esas son las 5 maneras de que uno puede demostrar ingresos y con esos ingresos pues puedes construir un patrimonio, ya sea adquirir propiedades, ya sea adquirir vehículos o ya sea tener guardado tus ahorros en el sistema financiero y que nada de esto sea cuestionado. E incluso tú puedes tener la suma de todas las rentas o tener varias de ellas. Eso es totalmente legal. Y Cuántico, ¿desde qué edad recomiendas tener RUC? Desde que inicias la mayoría de edad. El RUC todos deberíamos abrirlo a los 18 años. Así no tengas un negocio, puedes abrir tu RUC empezar a emitir recibos por honorarios. Siempre eso te va a sumar y en algún momento cuando quieras emprender, pues ya estás listos para activar tu renta de tercera categoría. Así que desde los 18 años debería ser una regla, no solo sacar el DNI, también sacar tu RUC, porque ese registro no se puede cambiar, no se puede editar y eso es lo que te van a pedir las entidades financieras para darte tu primera tarjeta de crédito. Así que ¿para qué esperar el último momento? Es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Hay un tema importante que mencionaste. ¿Qué es el desbalance patrimonial y cómo evitarlo? El desbalance patrimonial es cuando la SUNAT detecta que tú estás teniendo movimientos bancarios o detecta que tú estás adquiriendo propiedades, pero estas no están justificadas o no cuadran con la cantidad de ingresos que estás declarando. Vamos a hacer un ejemplo exagerado. Digamos que tú te compras una camioneta nuevecita, $150,000 y te compras un departamento de estreno, uno baratito nomás, 250,000 soles. 250,000 más 150,000 son 400,000 soles. Esto es fácilmente detectable para SUNAT porque está vinculado a las diferentes entidades como las notarías y como la SUNAR que reportan y toda esta información está en un sistema. Así que la SUNAT va a detectar y a eso
súmale que tienes en tu cuenta bancaria 200.000 soles. O sea, estamos hablando de 600.000 soles. Estas tres cosas que te acabo de mencionar es parte de tu patrimonio. Dinero guardado en los bancos, 200.000, eso es patrimonio. Un vehículo de 150.000 soles, camioneta nueva, es parte de tu patrimonio. Y un departamento de estreno no muy alto, 250.000 soles, es parte de tu patrimonio. Esos tres. Entonces, es normal, una persona debe tener, ¿no? Es parte de su desarrollo como ser humano, que tengas tu departamento, que tengas tu carrito y que tengas dinero en tus cuentas. Hasta ahí no hay problema. El problema es que si tú ni siquiera tienes RUC, si no tienes RUC, ¿qué le estás diciendo a la SUNAT? Que tú eres una persona que no genera dinero. Entonces, si tú no generas dinero, en este ejemplo hipotético que estoy dando, ¿cómo es que compraste un carro? O sea, ¿de dónde salió el dinero para comprar un carro? ¿De dónde salió el dinero para comprar ese departamento? ¿De dónde salió el dinero para que tengas ahorrado esos 200.000 soles? O sea, el dinero no puede salir del aire, mágicamente no puede aparecer. La única forma que el dinero aparezca o se cree es cuando tú te dedicas a algún tipo de actividad que encaje en las 5 rentas que nuestro sistema tributario tiene en nuestro país para todos los peruanos. Y cuando tú ni siquiera tienes número de RUC, lo que estás diciendo es que no generas rentas de primera, no generas renta de segunda, no generas renta de tercera, no generas renta de cuarta y tampoco generas renta de quinta. Por lo tanto, eres un misio en el sistema, pero en la vida real no eres un misio. Eso, señores, es desbalance patrimonial. Hay un desbalance entre el patrimonio que tienes y lo que estás declarando en ingresos. Es un incremento patrimonial porque incrementó tu patrimonio en vehículos, incrementó tu patrimonio en propiedades, incrementó tu patrimonio en dinero, pero no justificado, porque lo que declaras no cuadra con lo que estás invirtiendo o lo que estás gastando. Por eso es importante trabajar de la mano de la SUNAT. La informalidad no permite crecer, permite ahorrarte pago de impuestos, pero no te permite crecer, tener una buena calidad de vida, no solo para ti, sino para tu familia. O sea, si no tengo RUC, ¿ya no me cae la SUNAT? No, si no tienes RUC, más bien estás expuesto, a menos que tengas una vida pues muy estándar, demasiado básica. Recuerda que todos aspiramos a tener grandeza, a tener riqueza, o por lo menos una calidad de vida pues moderada, viajar una vez al año, salir con tu familia, el sueño de la casa propia, del departamento propio o del lote propio. Todo esto es parte de un sistema. No hay forma de escapar del sistema. Y si tú no tienes RUC, le estás diciendo al sistema que tú eres un mendigo, eres un parásito de la sociedad porque no eres una fuente generadora de ingresos. Y eso es imposible. Todas las personas mayores de 18 años, de alguna manera, generamos dinero, pero este dinero tiene que ser formal. Si trabajas en algún lugar, deberías estar en planilla y eso se demuestra con tu boleta de pago. Haces aportes a la AFP o a la ONP, todo está registrado, SUNAT lo va a saber. Si es que tienes un negocio, entonces emites comprobantes de pago, ya sea boleta, ya sea factura. Si ejerces alguna profesión, algún oficio, emites un recibo por honorario. Y si alquilas algún tipo de propiedad, estás pagando renta de primera categoría. O sea, SUNAT lo va a saber. No hay forma de escapar del sistema, señores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizarlo a nuestro favor. Ok, pero explícame, ¿qué es el desbalance patrimonial y cómo puedo evitarlo? La forma de evitarlo, como anteriormente hablamos, el desbalance es cuando tus ingresos declarados son nulos o muy bajos respecto al patrimonio que tú tienes, que básicamente son 3 cosas: vehículos, propiedades y dinero en el sistema financiero. Para evitar este desbalance, lo que tenemos que hacer es incrementar la cantidad de ingresos declarados. Y te cuento que estas pueden ser retroactivas. ¿Qué quiere decir? Que podemos retroceder las declaraciones, como decir, SUNAT, por si acaso, no te dije que hace 3 años, hace 5 años, yo tuve ingresos de tal renta. Y tú las puedes declarar en esta línea del tiempo actual sobre un ingreso de años anteriores. Eso es la famosa
famosa reconstrucción de ingresos de manera formal. En algunos casos no se paga absolutamente nada de intereses, nada de impuestos y nada de multas. Y en otros casos tendrás que pagar los intereses respectivos porque estás pagando un impuesto en una línea del tiempo que no te corresponde, que debiste pagarlo hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años. Y como no lo pagaste, hay intereses que te van a cobrar. Pero existen algunas rentas, como la cuarta categoría, por ejemplo, que los impuestos son totalmente gratis, es decir, no va a haber impuestos, no va a aplicar intereses y no va a haber multas. Y en otros casos sí aplica, pero estas pueden ser muy pequeñas. En todos los sentidos, conviene restaurar, corregir, anticiparte para que evites ese desbalance, cosa que todo lo que actualmente ya tienes comprado, pues no sea cuestionado. Así que tienen que tener mucho cuidado con ello. ¿Y desde qué monto ya debo preocuparme de SUNAT? Yo diría que una persona que está moviendo más de 100,000 soles al año ya debería parar las antenitas. Medio millón al año, sí o sí, ya tienes que entender las reglas del juego y empezar a usarlas a tu favor. Y de 1 millón para arriba, pues no hay forma. Sí o sí, ya tienes que tener una estructuración, ya tienes que trabajar de la mano de un contador, ya tienes que tener una planificación. Ok, ¿y a qué llaman dinero en negro? Dinero en negro es todo aquel dinero o ingreso que tú tengas que no tenga un justificante. Por ejemplo, yo te hago un favor ahorita, no sé, para llevarte unas cosas de un punto A a un punto B y te cobro. Digo, ya, por hacerte este favor de llevarte esto de un punto A a un punto B, tú me vas a pagar 200 soles. Ya, si tú me das la plata en efectivo o lo depositas a mi Yape, a mi Plin o a mi cuenta bancaria por depósito, transferencia, lo que sea, esos 200 soles en este ejemplo que te acabo de decir está en negro si yo no emito un comprobante. Por ejemplo, en esta misma actividad que me dices, oye, ayúdame a llevar estas cajas de acá para allá, prácticamente soy lo que le llaman un cargador, ¿no? ¿Ya? Un estibador. Entonces yo podría emitir un recibo por honorarios. O sea, debería emitir un recibo por honorarios por un servicio de carga, de estiva, por transportar unas cajas de punto A al punto B. Emito mi recibo, pongo 200 soles y no pasó nada. La mayoría de las personas no suelen hacerlo. Uno en el día a día realiza un montón de actividades, los famosos cachuelos, ¿no? Que nos generan un tipo de ingreso, pero que no tienen un justificante, no hay un comprobante. Señores, toda actividad económica, todo aquel dinero que ingresa tiene que tener un justificante. Por ejemplo, alquilo cuartos. ¿Cuál es el comprobante? Todos los meses tienes que pagar el 5% a la SUNAT, entras a la página de la SUNAT y ahí haces el pago y se genera un documento, un PDF. Ese es tu comprobante. Aparte tienes que tener tu contrato legalizado por si alguna vez SUNAT te lo pide. Pero el comprobante que se genera mes a mes es ese pago, esa declaración y pago es tu comprobante del ingreso de primera categoría. Lo mismo sucede en segunda categoría. Si yo te presto un dinero y te cobro un interés y todos los meses me estás pagando ese interés, todos los meses yo debo declarar desde la página de la SUNAT mi impuesto de renta y segunda y se va a generar un PDF, un comprobante. Ese es mi comprobante que respalda ese ingreso. En el común denominador de la sociedad, esto suele ocurrir. Mucha gente presta dinero, le pagan en plata en mano, pero no existe ningún tipo de declaración, ningún tipo de pago. A veces ni siquiera hay contrato, todo es de palabra. Igual, si yo te vendo cualquier producto o servicio, te ofrezco un servicio, te ofrezco un producto y te lo entrego y tú me pagas plata en mano con Yape, Plin, depósito, transferencia, cuenta bancaria y yo no te entrego una boleta de venta o una factura, ninguno de estos dos comprobantes, pues entonces ese dinero que ya entró a mis cuentas o que ya están en mis manos es considerado un dinero en negro porque no tiene un respaldo en algún documento. Absolutamente todas las actividades que se realizan en la vida real deben tener un sustento que tienen que encajar en alguna de estas rentas. O ese dinero es por alquileres, renta de primera, o es por intereses, es renta de segunda, o es por un producto o servicio que te ofrecí, te vendí, es renta de tercera, o es por un servicio que te hice de manera particular, es renta de cuarta, o es por un trabajo donde cumplo un horario y
y recibo órdenes, es renta de quinta. No hay más, señores, no hay más. Siempre todo dinero debe estar justificado con algún comprobante o documento. Y si no lo está, entonces es un dinero en negro. Cuántico, la pregunta favorita de muchos. ¿Cómo pago menos impuestos? La manera de pagar menos impuestos primero es entender las reglas del juego. Es como el ajedrez. Si tú entiendes las reglas básicas, pues sí vas a jugar, pero posiblemente demores mucho o vas a perder en la mayoría de partidas. Si tú entiendes muy bien las reglas básicas, luego vas a entender que hay ciertas movidas en el ajedrez que te permiten hacer un jaque mate en un menor tiempo. Vas a tener ventaja contra tu contrincante. En la tributación sucede lo mismo. Cuando una persona se educa, entiende cómo funcionan las reglas del juego, toma mejores decisiones. Un ejemplo muy práctico: si uno va a abrir un negocio nuevo, tu primer emprendimiento, no tiene sentido que estés en renta de tercera en el régimen general. Es la peor decisión que puedes tomar. ¿Por qué mucha gente toma esta decisión? Por desconocimiento. Simplemente por eso, porque no se educa, no entiende la regla del juego y toma las peores decisiones, y estas decisiones lo que hacen es elevan su costo operativo. Es decir, va a ganar más el sistema, va a ganar más la SUNAT, va a ganar tus proveedores, porque todos cobran, el que te cobra el alquiler cobra, tus trabajadores cobran su sueldo, la SUNAT cobra sus impuestos, pero el que menos cobra o está perdiendo vas a ser tú como emprendedor. Al final tu negocio va a cerrar. Y no es que sea el problema la SUNAT, el problema es que tú no te has educado y has tomado las peores decisiones. Por eso, cuando tú entiendes las reglas del juego, pues tomas decisiones más acertadas que te permiten un desarrollo y un crecimiento más sostenible en el tiempo. Por ejemplo, si vas a abrir un negocio pequeño y es tu primera vez, es mejor abrirlo en el RUS para que tengas una tributación plana y pagues solo 20 soles al mes o 50 soles al mes. No hay libros e incluso no necesitas contador, te estás ahorrando mucho, y en la medida que tu negocio va creciendo, pues vas escalando en un régimen superior donde ya amerita el pago de un contador y los impuestos también van a empezar a subir, pero todo tiene que ser escalonado. Entonces, lo que diferencia que una persona pague menos o más impuestos es el conocimiento y la aplicación de este conocimiento en base a su realidad, porque la realidad de uno no es la realidad de otros, pero las reglas del juego son las mismas. Ok, ¿y cómo es eso de recuperar ingresos pasados a cero impuestos? Se puede retroceder en algunos casos. Por ejemplo, la renta de cuarta es una de las que tiene mayores facilidades. Tú puedes declarar en esta línea del tiempo, estamos 2026 este año que grabamos este video, tú podrías declarar los ingresos del año 2019, pero estamos 2026, sin embargo, eso está permitido. Es más, lo podrías hacer en todas las rentas, mas no es inteligente, porque habría impuestos que pagar y habría multas que pagar porque debiste haberlo pagado en su debido tiempo. Pero en la cuarta categoría hay ciertas ventajas. Si tú no superaste los topes anuales de esa época, porque cada año existe un tope de acuerdo al valor de la UIT. En el año 2019 había un tope, 30 y tantos mil me parece que es, menos de 35.000. Si tú no superaste ese tope, entonces no estabas obligado a hacer esa declaración, pero tú la puedes hacer. Porque una cosa es que estés obligado y otra cosa es que sea opcional. En este caso encajamos en la figura opcional. No lo debía hacer, pero lo puedo hacer. Es más, ¿te conviene hacerlo? La respuesta es claro que sí. Te conviene, te suma, te favorece. Entonces tú haces la declaración de manera anual, el DJ anual del 2019, en esta línea del tiempo, vas a ganar ese ingreso, vas a recuperar ese ingreso en el sistema. No es que vas a recuperar un dinero en sí, pero sí ese registro, ese ingreso de esa época, y se va a sumar en el tiempo. Haces lo mismo con el año 2020, 2021, 22, 23, 24 y 25, porque todo lo que ocurrió en un año se declara y se paga en el siguiente año. Si estamos 2026, las declaraciones son del año 2025 como máximo. Y si sumas todos esos ingresos que estás recuperando en declaración, estamos hablando de más de 250.000 de soles
recuperados en el sistema. Quiere decir que la SUNAT ya no podría cuestionarte todo lo que en esta línea del tiempo tengas que justifique ese valor. Por ejemplo, una moto que te hayas comprado que no supere los 250.000 soles, la mayoría. Un vehículo que no te hayas comprado que no supere los 250.000 soles, la mayoría. Un lote que te hayas comprado que no supere los 250.000 soles, la mayoría. Entonces, es una maravilla la renta de cuarta, pero ¿por qué la gente entonces no lo hace? Si no hay impuestos que pagar, no hay intereses que pagar, no hay multas que pagar, pues no lo hace por falta de conocimiento. ¿Hacer negocios o ser independiente? ¿Qué recomienda Cuántico? Ambos, en la medida que puedan, señores, ambos. Los negocios, entiéndanse, de que requiere tu participación totalmente activa. Tú tienes que estar ahí porque si no el negocio no funciona. Todos los emprendimientos y todos los negocios son así. Y si te manejas de manera independiente, si bien no tienes tanta carga como un hombre de negocios o un emprendedor, pero tienes limitaciones en tus ingresos, a menos que estés en ciertos mercados, que lo podríamos hablar en otra sección, porque pertenece al mundo de las inversiones o del comisionaje. Ok, Cuántico, ahora hablemos de negocios e inversiones. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un negocio y una inversión? Ya, mucha gente confunde estos dos términos porque en ambos hay dinero, en ambos hay riesgo y en ambos hay un resultado monetario. Pero en verdad no son los mismos. Hay una línea un poco delgada que separa estos dos mundos. La mayoría tiene que entenderlo porque los negocios requieren una participación directa, es decir, tú tienes que estar ahí para que ese negocio funcione. Hay que abrir el local, hay que contratar el personal, hay que controlar, hay que corregir. Si tú te tiras al abandono, pues tu negocio simplemente no factura, no vende, no se mueve. En cambio, en las inversiones, tú no te involucras directamente, tú solamente tomas una decisión. El mundo de las inversiones son el mundo de las decisiones. Un ejemplo muy básico para que todos nos puedan entender son los depósitos a plazo fijo de los bancos, que casi todo el mundo conoce. Tú agarras, digamos, 100.000 soles. Si tú con esos 100.000 abres un restaurante, tú tienes que ver todo el proceso, dónde compro la mercadería, tienes que equipar el local, contratar el personal, abrir el local todos los días, cuadrar tu caja, tomar decisiones, hacer cálculos, pagar impuestos, hacer trámites con la municipalidad, pozo a tierra, carnet sanidad, ministerio de trabajo, contrato de trabajo, contratar al contador, bla, bla, bla. O sea, todo lo que requiere el mundo del emprendimiento. Tienes que involucrarte en todo el ecosistema de los negocios. Sin embargo, esos mismos 100.000 soles, si tú tomas la decisión de ponerlo a un depósito a plazo fijo, a un 6% anual, tú vas a ventanilla o firmas un documento o haces clic en la aplicación de tu banco o en la web del banco y listo. Al día siguiente tú no haces nada. Durante el año, si quieres, te tiras al abandono, te pones a ver película todos los días, no tienes que realizar una actividad. Y llegado el mes 13, ese resultado, ese 6%, que son 6.000 soles de una base de 100.000, se va a generar sí o sí, solo porque el tiempo pasó y porque tú tomaste una decisión. A eso le llamamos un ingreso pasivo. Y a los negocios sería una actividad o un ingreso activo, porque requiere tu intervención. En cambio, en una inversión solo requiere tu decisión. En ambos hay dinero y en ambos existe el riesgo. Si es que nadie te compra tu producto, tu servicio de tu emprendimiento, simplemente pierdes toda tu inversión en ese negocio. Y si el banco o la entidad donde colocaste tu dinero quiebra, porque ya ha pasado que hay entidades que han quebrado, pues tu dinero también se pierde.
pero ahí tienes un seguro, el fondo de seguro de depósito, que está en 124.000 soles, me parece. O sea, hasta 100.000 soles tranquilamente está cubierto, pero es un trámite que demora, pero al final no lo pierdes. Pero sí existe el riesgo. En el mundo de los negocios y en el mundo de las inversiones, en ambos el riesgo existe. En ambos se necesita dinero. La diferencia sustancial es que uno es activo y en el otro tu participación es pasiva. Cuántico, ¿y por qué no empezar invirtiendo? Porque para invertir necesitas moneditas, necesitas cash, necesitas flujo. Entonces, una persona de por sí no aparece con flujo. El dinero no aparece mágicamente en tus cuentas. Tenemos que fabricarlo. Por lo general, el camino es haciendo negocios o generando dinero, porque el dinero se puede fabricar. Hay dos maneras de fabricar el dinero. Uno es emprendiendo y haciendo negocios, y la segunda es comisionando. Y una vez que tengas esa caja, ese flujo, ese dinero, esas fichas, recién puedes empezar en el mundo de las inversiones. Por eso es que directamente no puedes saltar a las inversiones. Y las reglas del juego en el mundo de las inversiones son totalmente diferentes al mundo de los negocios. Así que tenemos que empezar a aprender ambas y pagar lo que se llama el derecho de piso. Ok, ¿y dónde gano más? ¿En un negocio o en una inversión? En ambos ganas dinero, pero en las inversiones está en función a tu capital base. Llega un momento que posiblemente el dinero que ganes en una inversión sea mayor que en tu negocio, porque en los negocios tienes un límite humano. Por ejemplo, en un negocio tú ganas en base a tu utilidad y la utilidad se determina sobre tu volumen de ventas menos tus costos. Esa diferencia, esa resta es tu utilidad. Entonces, a mayor volumen de ventas, mayor utilidad. Digamos que tu utilidad está en un 30%, que es la mayoría de negocios. 10, 20, 30 se mueven la mayoría de negocios, dependiendo del sector, claro está. Pero ya, vamos a poner un ejemplo que tú facturas 10.000 soles al mes, promedio. Si tú facturas 10.000 y ganas un 30% sobre tu volumen de ventas, quiere decir que estás ganando 3.000 soles en un mes. Entonces, para ganar más, ¿qué se requiere? Que no vendas 10.000, que vendas 100.000. Si tú vendes 100.000, el 30% de 100.000 es 30.000. Ahora tú dirás, oye, entonces está fácil, ya no vendo 100.000, ahora vendo 1.000.000 para que el 30% sea 300.000 y luego ya no vendo 1.000.000, vendo 10 millones para que el 30% sea 3 millones cada mes. Matemáticamente sí, pero en la vida real es poco viable que eso vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque en los negocios tradicionales, para tú vender más, todo el ecosistema tiene que multiplicarse por ese mismo factor. Es decir, mayor cantidad de empleados, mayor capacidad de local, mayor capacidad productiva. Y eso complica el juego. No es lo mismo que tú tengas un personal, a que tengas 10 personales, a que tengas 100 personales. Un personal lo puedes controlar tú. 10 personales quizá también lo puedas controlar, pero te van a dar un dolor de cabeza. 100 personas en planilla ya no lo puedes controlar tú. Y no solo el personal. Todo el juego se complica en el mundo de los negocios cuando tú lo llevas a ese nivel. No hay forma de que tú solo lo puedas hacer. Tienes que desarrollar ciertas habilidades y ya tienes que empezar a trabajar con asesoramiento. Entonces, la mayoría de negocios no logra escalar a ese punto. Tiene un techo, llegan a ese techo y ahí queda. Sin embargo, en el mundo de las inversiones, los techos son mucho más altos y recuerda que no hay una participación directa tuya. Por lo tanto, lo que aumenta es el dinero, pero la decisión o el sector es lo mismo. Vamos a un ejemplo. Préstamos con hipoteca. Los préstamos con hipoteca te generan una rentabilidad de un 3% mensual aproximadamente. Si tú tuvieras 1.000 soles, el 3% de 1.000 soles son 30 soles. No es mucho, ¿sí o no? Pero tú no haces absolutamente nada. Si tuvieras 10.000 soles, el 3% de 10.000 soles son 300 soles todos los meses. Oye, no es mucho, pero no estás haciendo absolutamente nada. Ese flujo se va a generar sí o sí. Ahora, ¿qué pasa si tuvieras 100.000 soles?
ese 3% al mes, ojo, al mes, todos los meses son 3.000 soles, son prácticamente 3 sueldos mínimos. Y ahí se vuelve interesante, pero son 100.000 soles que debes de tener. Y si fuera 1.000.000, son 30.000 soles. Y si fueran 10 millones, son 300.000 soles todos los meses, sin personal, sin planilla, sin local, sin logística, sin absolutamente nada del ecosistema del mundo del emprendimiento. Quiere decir que es más escalable, pero para tener 10 millones o 1.000.000 va a requerir tiempo. Así que yo diría que ambos no se pueden comparar porque son sectores totalmente diferentes y las inversiones requieren de ese capital base, y ese capital base va a tener que nacer o bien del mundo de los negocios o bien del mundo del comisionaje. Y ya sea comisionaje o ya sea tu negocio propio, tu emprendimiento, sí o sí está en función de las ventas. No podemos escapar, señores, de las ventas. Y luego todo ese dinero pasa a inversiones y llega un punto donde las inversiones te permiten quizá jubilarte y dejar de hacer esos negocios porque ya no lo vas a necesitar. Ok, entonces ¿recomiendas hacer negocios para crear riqueza? Es correcto, he ahí la clave, pero no tanto negocios. Yo soy un antiemprendedor. Si tú eres nuevo y me dices, Cuántico, yo quiero generar dinero para poder entrar al mundo de las inversiones y algún día tener esa tan ansiosa libertad financiera, jubilarme. Perfecto, yo te diría, no hagas un negocio, no tiene sentido hacer un negocio. ¿Para qué vas a hacer un negocio si existen otras maneras de lograr el mismo objetivo? Vamos a analizar rápidamente. ¿Por qué quieres hacer un negocio? Para ganar dinero. Pero para hacer un negocio y ganar dinero tú necesitas un capital base. Así vayas a abrir un negocio pequeñito, 5.000 soles, 10.000 soles, 20.000 soles, 50.000 soles, 100.000 soles para un restaurante, una fuente de zorra, un carrito sanguchero. Lo que quieras hacer, cualquier tipo de emprendimiento va a requerir un capital base. Tienes que vender, tendrás un costo, la diferencia es utilidad. Y esto es tu capital de trabajo, tu capital flotante, y tienes que repetir esto la mayor cantidad de veces. Así funcionan todos los negocios. ¿Para qué? Si tranquilamente puedes empezar con cero inversión, o sea, no necesitas una inversión, de frente ponerte a vender, porque en un emprendimiento, en un negocio también estás vendiendo, pero ¿qué pasa si tú comienzas a vender y ofrecer productos que no son tuyos? Alguien ya invirtió. Alguien ya se comió todo el rollo, ya tiene personal, ya compró la mercadería, ya tiene todo, ya se metió en el rollo, pero tiene que vender. Tú le ayudas a vender ese producto y ese servicio y a cambio te van a dar una retribución. Esos, señores, son las comisiones. Hay comisiones por vender entradas a conciertos, a ferias, a congresos, en cursos, por vender carros, unas camionetas, autos, lo que sea. Incluso los sectores que más comisión te dan son los sectores de bienes raíces, es decir, en la venta de casas, departamentos y más que todo lotes en proyectos de habilitación urbana o lotización. Ahí te están pagando mínimo un 5%, 8, 10 y hasta un 20, 25% sobre tu volumen de venta. Eso quiere decir que si tú logras vender en terrenos 100.000 soles, digamos que cada lote está a 50.000 y tú te vendes 2 lotecitos en un mes, en 30 días logras vender 2 lotecitos, 50 más 50, 100.000 y tu comisión es el 20%. ¿Cuánto vas a cobrar ese mes de comisión? 20.000 soles. Ahora, si tú quisieras ganar esos 20.000 en un negocio, es imposible que lo logres en un solo mes y más si es un negocio nuevo. No hay comparación, señores. Yo he tenido facturación de comisiones cuando me involucré en el año 2022, que fue mi primer año en el sector de bienes raíces, aprendiendo a comisionar. En un año lo dominé y mi comisión más alta fue de 123.000 soles en un solo mes. Eso es una locura, eso no se puede lograr en un negocio nuevo, es imposible porque no estamos hablando de ventas. Las comisiones son ingreso líquido. Entonces, el sector de bienes raíces
permite generar este nivel de comisiones. Lo único que necesitas es tiempo y talento. Tiempo todos lo tenemos. Talento, tú me dirás, Cuántico, no tengo talento. La buena noticia es que el talento se desarrolla. Tú puedes nacer sin talento, pero este se puede desarrollar. Solo necesitas poner de tu parte. Perfecto. Y Cuántico, ¿por qué crees que las inversiones no son para todos? Así como los negocios, las inversiones tampoco son para todos, porque si no, todo el mundo haría negocios y todo el mundo haría inversiones. Lamentablemente no sucede así. Tanto en los negocios, pues fracasamos y mucha gente ya no lo quiere volver a hacer, se queda traumada, le da miedo y es normal. En las inversiones sucede lo mismo. En las inversiones uno pierde dinero en cuestión de minutos, a veces horas, en una llamada, en un correo, en un parpadeo. En un negocio, perder el dinero demora más porque el negocio está sufriendo, está sobreviviendo. 6 meses, un año, llega un punto donde sí o sí tienes que tomar la decisión de cerrar. Es más agonizante la muerte de un negocio. En una inversión es mucho más rápida. Entonces, el desarrollar esa capacidad de resiliencia, que viene a ser la capacidad de recuperarte, más que todo de manera espiritual y emocional. Yo diría que ese es el problema. No todos logran desarrollar esa capacidad de resiliencia y volver a empezar. Los que logran hacerlo son los que logran éxito financiero. Y eso lo puedes comprobar si tú preguntas a cualquier persona que ahora en esta línea del tiempo veas que tiene un negocio exitoso, pregúntale si es su primer negocio. La mayoría, yo me atrevería a decir que el 99.9% de todos los negocios que actualmente tienen éxito no es su primer negocio. Te van a decir, no, este es mi tercero, mi cuarto, mi quinto, mi 10º intento. Ya intentaron muchos años atrás y hoy lo que tú ves es la consecuencia de todas esas caídas, que se refleja en experiencia. Lo mismo sucede en las inversiones. Pregúntale a una persona que hoy tenga éxito en las inversiones, que sea un inversionista innato, que tenga éxito. Pregúntale si esa inversión que está haciendo es la misma inversión con la que inició alguna vez cuando entró a este mundo de las inversiones. Y yo estoy casi seguro que el 99.9% te va a decir no, no es su primera inversión. De hecho, te lo dice una persona que ha hecho varios negocios y que ha hecho muchas inversiones y que ha perdido mucho dinero, porque yo he estado en el mundo de las inversiones en muchos sectores. He estado en tecnología, en criptomonedas, en plataformas, minería cripto, minería normal, tercerización de capitales, negocios tradicionales, forex, cuentas PAN, cuentas MAN, cuentas espejo, trading, spot, hold, o sea, prácticamente casi todo lo que se esté moviendo el dinero, préstamos con hipoteca, ahora último estamos haciendo factoring, estamos en diferentes sectores, por eso tengo mucha experiencia en ese sentido. Y definitivamente no se puede tener éxito a la primera, es muy difícil. Y así uno te dé un mercado, te dé una referencia, cada uno de nosotros tiene que pasar su proceso, porque esos procesos son los que al final te forman y te forjan. Un inversionista tiene un perfil y ese perfil no se nace, se va desarrollando, y un emprendedor también tiene un perfil y ese perfil tampoco se nace, se va desarrollando. Claro, hay personas que tienen cierta predisposición a ser hombres de negocio, mujeres de negocio, como hay gente que tiene cierta predisposición para las inversiones, pero no hablamos de la media de la población. La mayoría de nosotros va a tener que desarrollarlo y lamentablemente no todos lo desarrollan, y tanto el mundo de los negocios y tanto el mundo de las inversiones es un mundo hostil donde solo sobrevive el más fuerte. Predomina la ley de la selva, o eres cazador o eres presa, no hay más. Tú eliges, señores, lamentablemente es así. No todos podemos ser pastores, algunos tienen que ser ovejas, y eso permite dar el equilibrio. Solo los más fuertes, solo los que perseveran y solo los que no se rinden, pues lograrán ocupar estos puestos, y el resto simplemente será pues consumidores o serán espectadores, pero no serán protagonistas. Así que
tú decides de qué lado quieres ponerte. Cuántico, ¿cómo medimos si estamos creciendo financieramente hablando? Con números, señores. Los resultados se miren con números. Por ejemplo, vamos desde lo más básico. Si tú estás en un empleo, que es la cadena más básica que hay, el sueldo define tu crecimiento. Si el año 1 estás ganando, no sé, 1.300 soles, pasan 5 años y sigues ganando 1.300 soles, no estás creciendo. Pero ojo, ahora vamos a la siguiente escala. El mundo del emprendimiento. Inicias en el año 1 a hacer tu emprendimiento. Lo puedes medir por tu volumen de ventas o por tu utilidad. Por lo general se suele medir por volumen de venta. No se suele hablar mucho de la utilidad, no se suele exponer. Entonces, digamos que en el año 1 en tu emprendimiento lograste 100.000 soles en un año de ventas. Pasan 5 años y yo te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuánto ahora estás vendiendo al año? Y tú me dices 3 millones. Entonces estás creciendo. Porque si tú me dices, no, ahora vendo 110.000, prácticamente no has crecido nada. Han pasado tantos años y no has podido desarrollarte y expandirte. Algo está pasando ahí. Ese es en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Ahora vamos al mundo de las inversiones. En el mundo de las inversiones tú mides patrimonio. Y el patrimonio, acuérdense que está dividido en 3 aspectos. Vehículos, propiedades y dinero en cuenta. Bueno, en este caso habría cuarto. El cuarto sería dinero que está movido en operaciones. Porque en operaciones significa que está trabajando en algún sector, pero no está en una propiedad y no está en un vehículo y tampoco está en una cuenta de ahorros. O sea, se está moviendo. Entonces tú sumas esos 4, porque todo tiene una valorización, y hay un número. Digamos que tú eres nuevo en el mundo de las inversiones. Si tú eres nuevo, pues empiezas en 0. No tienes ningún vehículo, no tienes ninguna propiedad, tus cuentas bancarias están vacías y como no tienes dinero moviéndose en sectores en pasivo. Ya, inicias. Vas iniciando, digamos, con un capital de 10.000 soles. ¡Pum! Vas iniciando año 1. Pasan 5 años. Y yo te pregunto, oye, ¿y cómo va? ¿Cómo va tu portafolio? ¿Cómo va tu patrimonio? Y tú me dices, mira, tengo una motito, tengo 2 carros, me compré 2 lotes y me compré ahorita un departamento. Y en el banco tengo 50.000 soles y tengo 1.000.000 de soles moviéndose en diferentes mercados. Cripto, forex, acciones, en hold, o sea, préstamos con hipoteca. Entonces es dinero que está trabajando en pasivo, no está en el banco hueveando. Entonces sumas todo eso, lo valorizas y sumas y dices, bueno, ya tengo 3 millones. Listo, significa que estás creciendo. Pero si en 5 años yo te pregunto, ¿cómo te va? Oye, iniciaste con 10.000, ¿cómo te va? Estoy en menos 10.000. O sea, estamos mal. O sea, estás encima perdiendo y encima has perdido 5 años de tu vida. Significa que no estás creciendo, que no has tomado las decisiones correctas. Porque recuerda que tú eres resultado de las decisiones que tomas. Por eso es que no te puedes quejar. Si tú no estás conforme con el dinero que estás ganando en ese tiempo, el único culpable eres tú. No es el gobierno, no es el dólar, no es el terremoto, no son tus padres, no es tu enamorado, no es tu esposa, no es tu amante. El único responsable de la vida que tienes y de los resultados que tienes, y si tú no estás conforme con la casa que tienes, el vehículo que tienes, los hijos que tienes, el lugar donde vives, el dinero que tienes, el negocio que tienes, con la vida que tienes, es porque no estás exigiéndote lo suficiente y por eso tienes ese resultado. Las decisiones que toman determina tu resultado en este momento. Ahora, puede que en este momento tus resultados no te gusten. La buena noticia es que esos resultados pueden cambiar cuando tú le metes conocimiento a tu cerebrito, pero no es solo el conocimiento, más acción, conocimiento más acción, da un resultado. A eso le haces una retroalimentación, un feedback, desarrollas tu capacidad de resiliencia, de hecho vas a cometer errores, de hecho vas a enfrentarte a situaciones no agradables, pero como te digo, es parte del proceso. Es como un músculo. Cuando tú alzas una pesa de 5 kilos, la primera vez te empieza a doler,
pero vas ejercitando, le vas insistiendo, pasa el tiempo y ¿qué va a pasar? Tu músculo se va a desarrollar, se va a fortalecer y eso te va a permitir ya no alzar 5 kilos, ahora vas a alzar 25 kilos. Entonces, ¿qué ha cambiado? Tu brazo sigue siendo el mismo, no has cambiado otro brazo, no te has operado. Lo que ha pasado es que ese brazo ha desarrollado músculo y en la vida real también se desarrolla otro músculo, lo que llamamos músculo financiero. Y esto solo se puede aprender en la práctica. El músculo financiero no se desarrolla viendo un video, no se desarrolla asistiendo a un curso. El músculo financiero se desarrolla en la cancha, enfrentándote a todas las decisiones que hayas tomado, hayan salido favorables o no. Si salió favorables, vas creciendo. Y si salió desfavorable, aprendes la lección, corriges y lo vuelves a intentar. Y de esa manera vas a asegurar tus resultados. ¿Recomiendas hacer redes de mercadeo? Hablamos de que la forma de generar dinero eran negocios y comisiones. Y dentro del mundo de las comisiones, como habrán visto, al final ambos es ventas, pero en las comisiones es donde más dinero uno puede sacar sin necesidad de estar invirtiendo. Pero el mundo de las comisiones se divide en dos. Las comisiones tradicionales, venta de entradas de conciertos, cursos, ferias, congresos, venta de vehículos y en el sector de bienes raíces, venta de departamentos, casas, lotes en habilitación urbana, lotización, bla, bla, bla. Ya, esas son las comisiones tradicionales que son bastante jugosas como lo he contado en la vida real y yo lo he vivido. Pero también existen las comisiones en el sector del MLM, en el famoso Network Marketing, la red de mercadeos. Y me encanta el sistema de red, que lo estamos viviendo en la práctica actualmente también. Yo llevo años también haciendo redes, por eso conozco esos sistemas. Una de las diferencias es, por ejemplo, vamos al ejemplo que dimos en una pregunta anterior. El ejemplo de la venta de 100.000 soles con 20% de comisión, 20.000 soles. Ya, para yo ganar esos 20.000 soles todos los meses, ¿qué tendría que hacer? Todos los meses estar moviéndome, llamando, yendo a reuniones, prospectando, haciendo campañas para yo lograr ese resultado. O sea, las comisiones son activas. Me tengo que mover porque si no, no hay un resultado y si no hay ventas, no aplica mi comisión. Entonces, pero es interesante, es jugosa, sí. Ahora, en redes de mercadeo, tú haces la misma chamba. Ojo, es la misma chamba. Hay que capacitarnos, hay que ir a eventos, hay que llamar, hay que prospectar. O sea, el proceso de venta es el mismo. Pero la diferencia es que en redes de mercadeo tú haces el trabajo una sola vez, y voy a dar el ejemplo del cafecito que la mayoría conoce. Las redes de mercadeo es una estructura, es una herramienta de comercialización. No importa de qué producto sea. Hay de café, hay de pastillitas, hay de batidos, hay de polvitos, viajes a la luna, hay de cruceros, hay de todo. Hay redes de mercadeo de productos y de servicios, pero la estructura es la misma. Vamos con el ejemplo del café. ¿Ya? Digamos que entramos en una red de café. Primero tú compras el café, pruebas el café, vas a las capacitaciones del café, bla, 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 vas a capacitaciones de motivación, listo, ya estás preparado. ¡Pam! Ahora vas al mercado, comienzas a difundir. Tú te vuelves en un promotor, en un embajador, en un difusor, en un distribuidor. Llámale el nombre que le llames, pero básicamente ahora tú te vuelves en un vendedor de la marca. ¿Cuál es tu trabajo para ganar comisiones en red? Conseguirle clientes a la empresa. O sea, gracias a tu testimonio y gracias a tu abordaje, tu prospección, tú vas a contacto y pero dices, mira, este café es maravilloso, tiene tales propiedades, bla, 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 me cambió la vida, te lo recomiendo. Es el famoso boca a boca. Y haces esa chamba durante un mes. Y durante un mes, digamos que conseguiste 100 clientes. 100 personas que dijeron, uy, bacán, me gusta de tu café, vamos a probar tu café, le mandas tu link, se registran, cada uno tiene su back office, tú cobras tu primera comisión. Ya, ojo, igual que en los lotes, vas a cobrar tu comisión porque cada uno pidió una bolsa de café
y de cada bolsa un pedacito te cae para ti, así como el lote. Ese lote de 50.000, los 50.000 va a la inmobiliaria, pero la inmobiliaria de esos 50.000 va a compartir el 20% para ti, porque tú lo vendiste. El lote es de la inmobiliaria, pero tu chamba fue venderla, así que te corresponde el 20%. Digamos que en este café vale 100 soles cada bolsa de café y te pagan también el 20%. De los 100 soles, 20 soles es para ti, porque tú hiciste la chamba de que esa persona, gracias a que tú hablaste, que le presentaste, lo llevaste a un evento, le hiciste un Zoom, le mostraste video, fotos, la persona decidió comprar ese café. Entonces la empresa te va a retribuir con esos 20 soles, que es un 20% de los 100 soles. ¿Cuál es la diferencia? Que el siguiente mes a esas 100 personas tú ya no les vas a hablar, no les vas a prospectar, no tienes que convencerle nada. Cada uno vuelve a pedir su bolsa de café desde su back office. Cuando ellos hacen eso, sin que ya tú intervengas, te vuelve a caer tu comisión. Esa es la maravilla de las redes de mercadeo. La chamba se hace una vez bien hecha y luego tú vas a cobrar tus comisiones en lo que se llama el famoso residual. Porque gracias a ti esas personas están consumiendo los productos o los servicios que tú les mostraste. Eso, señores, en las redes se llama tener estructura. Una persona que tiene muchos clientes, que tiene una estructura muy grande, genera lo que se llama volumen. Y el volumen es la cantidad de dinero que compran ese producto o ese servicio. Quiere decir, no es lo mismo tener un cliente que te consuma una bolsa de café al mes, que tengas 1000 clientes que cada uno te consuma una bolsa de café. Son 1000 bolsas que gracias a ti se generó. Y no significa que las 1000 personas tú a las 1000 les hablaste, porque en la red existe lo que se llama nivel 1, nivel 2, nivel 3. Es decir, los primeros que tú trabajaste, ellos harán lo mismo que tú y se armará una estructura de nivel 1, nivel 2, que muchos suelen confundir con sistemas piramidales, pero la estructura es piramidal como cualquier organización, cualquier empresa tradicional. Siempre habrá una cabeza y subordinación. Eso no tiene nada que ver, y muchos que se han traumado con esquemas Ponzi, con estafas que utilizan los sistemas MLM para engañar. Es como decir, hay mucha gente que estafa en dólar y el problema no es en dólar. Hay mucha gente que estafa, digamos, en criptomonedas y el problema no es la criptomoneda. Hay mucha gente que estafa usando el sistema MLM y el problema no es el MLM. Entonces muchos ya han satanizado por esa mala experiencia creyendo que los sistemas MLM son una estafa. No son una estafa, es solo una herramienta para que una empresa que ofrece un producto o un servicio pueda vender más gracias a los afiliados, llámese distribuidores, embajadores, difusores, representantes, asesores, como tú te quieras llamar. Si tú realmente haces esa chamba, que es lo mismo que vender lotes, que es lo mismo que vender en tu negocio, o sea, la chamba de venta es la misma, pero en redes de mercadeo, la estructura y la cartera de clientes que tú puedes lograr en un año te permite tener ingresos exponenciales porque ganas de tu nivel 2, de tu nivel 3, de tu nivel 4. Lo que actualmente a mí me permite generar más de $1,300 diarios. Ahora, por ejemplo, mientras estoy dando esta entrevista, hoy acabo de ganar $1,300. Pero esta chamba yo la hice desde el año 2023 en adelante. Eso en un negocio de venta de lotes no podría lograrlo, porque si hoy tenía la posibilidad de vender un lote y estoy acá dando esta entrevista, haciendo esta grabación, ya no vendí el lote. ¿Cuánto cobro? Nada. Y si hoy, por venir a esta entrevista, no abro mi local, cierra, ningún cliente vino, quiere decir que hoy no vendí nada. ¿Cuánto gano? Nada. Pero hoy, gracias a que tengo una estructura de clientes que están consumiendo los productos o servicios, hoy estoy facturando más de $1,300. Señores, eso solo lo pueden hacer las redes de mercadeo. Una locura total. Perfecto, Cuántico. ¿Y se puede vivir de las inversiones sin trabajar?
Es nuestro objetivo en el proyecto Quantiminati. Ese es un sueño que yo tuve y quise compartirlo con toda la población, con todo el mercado, y por eso creé el proyecto Quantiminati en el año 2022. Es un proyecto que tiene una proyección hasta el año 2050 y cuyo objetivo es lo que acabas de mencionar: vivir de las inversiones en pasivo. Y un ejemplo claro de que esto es viable son los préstamos con hipoteca. Los préstamos con hipoteca actualmente te pagan entre 2.5 a 3%. Digamos un 3% que ya lo tenemos estandarizado, donde la posibilidad de perder tu dinero es cero, porque tú prestas un dinero en base a una garantía inmobiliaria. Quiere decir que esa propiedad que te la están dando no vale cero. Y si la persona que le diste el dinero no te paga, tú ejecutas la cláusula de dación en pago, esa propiedad pasa a tu nombre sin necesidad siquiera que la persona que le prestaste el dinero firme absolutamente nada. Esa propiedad jamás va a valer cero, así que nunca podrás decir mi dinero se perdió. El riesgo prácticamente no existe ahí. Lo que existe es pérdida de tiempo, porque ese proceso te puede tomar 4 o 6 meses hasta que ya la propiedad sea tuya y la puedas ofrecer al mercado. Tú la ofreces al mercado al mismo precio del préstamo para venderla muy rápido. ¿Por qué? Porque se suele prestar el 30% del valor de la propiedad. Si la propiedad vale 1.000.000 de soles, tú prestaste por lo general 300.000. Si esa propiedad no pagaron ese préstamo y ya tú tienes la propiedad, pues la vendes al mismo valor del préstamo. A valor de mercado que vale 1.000.000, eso te lo van a comprar al toque, porque tu negocio no es vender propiedades, tu negocio es el flujo para invertir en otra operación de hipoteca. Por lo tanto, si ya tienes claro ese tema, imaginemos que con los años, en estos 25 años que vamos a estar en el proyecto Quantiminati, logras formar un patrimonio líquido, o sea, dinero para trabajar, de unos 10 millones de soles, que yo creería que es suficiente. 25 años para crear 10 millones por persona no es gran cosa. Ya, 10 milloncitos. ¿Cuánto es el 3% al mes de 10 millones? 300.000 soles mensuales en pasivo puro, sin local, sin empleados, sin hacer campañas de Facebook, sin prospección, sin capacitación, absolutamente nada. Puedes estar tirado al abandono todo el mes y se va a generar esos 300.000, que es el 3% de 10 millones, de los cuales jamás va a ser cero. No puedes decir, uy, se perdió mi dinero, no hay, desapareció. Es imposible porque ninguna propiedad vale cero. Entonces, el día que tú logres 10 millones, tu flujo operativo en pasivo puro, tirándote al abandono, o sea, la jubilación, lo que acabas de decir, vivir de las inversiones, sí es posible con 300.000 soles al mes. Y si por ahí hay un loquito que me dice, Cuántico, pero 10 millones es imposible, jamás he visto 10 millones, en mi familia nunca nadie ha tenido 10 millones, quítale la mitad ya, vamos a aterrizar ese cálculo, 5 millones, entonces ya no son 300.000, son 150.000 soles al mes. ¿Podrías vivir con 150.000 soles al mes en pasivo puro, así no hagas nada todos los días? La respuesta debe ser un sí. Y así tú me dices, Cuántico, no es imposible, jamás en mi familia nunca nadie ha visto 5 millones en su vida. Entonces la mitad de la mitad, 2,5 millones en 25 años, no te pases. Y entonces ya no estarías ganando 150.000, sino 75.000 soles mensuales. Y si aún te parece inalcanzable y real, sáquele la mitad a esa mitad. Sigue siendo más de 35.000 soles al mes. ¿Cuánto gana un jubilado actualmente? Mi papá es jubilado, no cobra ni 1.000 soles al mes. ¿Cuánto ganas en AFP? La misma plata que diste y un poquito más. Te están devolviendo tu misma plata. Entonces, en este ejemplo real, de un mercado real, donde el riesgo de perder tu dinero no existe, la clave está en formar un patrimonio líquido lo suficientemente grande, yo diría que mínimo de 1.000.000, porque el 3% de 1.000.000 son 30.000 soles. Oye, ¿tú podrías vivir con 30.000 soles teniendo 1.000.000cito? Yo creería que sí. La pregunta es, ¿no crees que seas capaz de hacer 1.000.000 en 25 años? Más que suficiente. Mucho más que suficiente. Actualmente yo en redes de mercadeo, para darte un ejemplo, estoy facturando 80.000 soles al mes. 80.000 soles al mes. En 10 meses son 800.000 soles. ¿Cuánto crees que haré en 10 años o 20 años? ¿Y por qué tú no lo puedes hacer? Esa decisión ya depende de ti. Vamos con la última pregunta. ¿Qué determina que una persona gane más y otras menos?
Básicamente, dos factores me he dado cuenta que determinan que una persona gane, digamos, 2.000 y la otra está ganando 50.000. Si es el mismo país, es más, el mismo departamento, las mismas leyes, la misma SUNAT, las reglas del juego son las mismas, respiran el mismo aire. ¿Cuál es la diferencia? Me he dado cuenta que hay dos factores. Uno, conocimiento. La persona que gana 50.000 versus una que gana 2.000 sabe cosas que la de 2.000 no sabe. O la de 2.000 no sabe cosas que la de 50.000. Pero no basta el conocimiento, porque la de 2.000 podría llevar un curso, una capacitación y saber lo que el otro sabe. Pero eso no asegura el resultado. Entonces, ¿qué otro factor hemos visto que determina ese resultado en una persona? La puesta en acción de ese conocimiento. Tiene que estar en la cancha. Quiere decir que la persona de 50.000 hace cosas, ya no solo sabe, sino hace cosas que la de 2.000 no, y eso le permite tener este resultado. Así que ahí está tu respuesta, es saber y hacer, acción, resultado, causa y efecto.